Buenas Hola. noches para todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra reunión semanal para la lectura del libro de Urantia. Hoy con el documento 176. Antes de dar inicio, pongamos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Documento 176. El anochecer del martes en el Monte de los Olivos. Este martes por la tarde, al pasar Jesús y los apóstoles por delante del templo, camino del campamento de Getsemaní, Mateo, llamando la atención sobre la construcción del templo, dijo: Maestro, observa qué edificios son estos. Mira las piedras macizas y los bellos adornos. ¿Es posible que estos edificios sean destruidos? Mientras caminaban hacia el oliveto, Jesús dijo: ¿Veis estas piedras y este templo masivo? De cierto os digo, en los días que pronto llegarán, no quedará piedra sobre piedra, todas serán derribadas. Estas observaciones, que ilustraban la destrucción del templo sagrado, estimularon la curiosidad de los apóstoles que caminaban detrás del maestro. No podían concebir un evento como no fuera el fin del mundo que pudiera ocasionar la destrucción del templo. Para evitar las multitudes que pasaban a lo largo del valle de Cedrón hacia Getsemaní, Jesús y sus asociados decidieron trepar la pendiente occidental del Oliveto por una corta distancia y luego seguir un sendero que conducía a su campamento privado cerca de Getsemaní, ubicado a corta distancia encima del campamento público. Mientras se volvían para abandonar el camino que conducía a Betania, vieron el templo glorificado por los rayos del sol poniente, y al detenerse en el monte vieron aparecer las luces de la ciudad y contemplaron la belleza del templo iluminado. Y allí, bajo la suave luz de la luna llena, Jesús y los 12 se sentaron. El maestro conversaba con ellos y de repente Natanael hizo esta pregunta: Dinos, maestro, ¿cómo sabremos cuándo ocurrirán estos acontecimientos? Aquí nos introduce el documento con la partida de Jesús y sus apóstoles desde Jerusalén al campamento en Getsemaní, después de haber dado su último sermón que vimos el jueves pasado. Y entonces se han detenido allí a contemplar la ciudad, y ellos, pues, maravillados de ver las construcciones, le preguntaron al maestro, pues, que mirara esas construcciones tan maravillosas y hermosas. Y entonces Jesús les dice, pues, que dentro de poco tiempo no iba a quedar nada allí. ¿Cuándo irá a ser eso? Ellos relacionaron eso con un suceso como el fin del mundo, que pues, se supone que todo se acaba. Nunca se imaginaron ellos que iban a hacer esas construcciones destruidas de alguna manera, a no ser que fuera, pues, por el fin del mundo. Y quedó esa pregunta que entonces ahora, en el siguiente numeral que nos va a leer Luis, vamos a encontrar la respuesta. Entonces los dejo con Luis. Uno, la destrucción de Jerusalén. Al responder a la pregunta de Natanael, Jesús dijo: Sí, os diré de los tiempos en que este pueblo habrá llenado la copa de su iniquidad, cuando la justicia caerá súbitamente sobre esta ciudad y sobre nuestros padres. Estoy a punto de dejaros, iré a donde el Padre. Después que os deje, prestad atención que ningún hombre os engañe, porque muchos vendrán como libertadores y conducirán a muchos por el camino equivocado. Cuando escuchéis de guerras y rumores de guerra, no os preocupéis,
porque aunque estas cosas sucederán, el fin de Jerusalén aún no habrá llegado. No os perturbéis por la escasez y los terremotos, tampoco debéis preocuparos cuando os entregue a las autoridades civiles y seáis perseguidos a causa del Evangelio. Seréis expulsados de la sinagoga, iréis a la prisión por mí, y muchos de vosotros seréis ejecutados. Cuando seáis llevado ante los gobernadores y los gobernantes, será para atestiguar vuestra fe y para mostrar vuestra firme fidelidad al Evangelio del Reino. Y cuando estéis ante la presencia de los jueces, no os pongáis ansiosos de antemano por lo que debéis decir, porque el Espíritu os enseñará en esa misma hora lo que debéis de contestar a vuestros adversarios. En esos días de congoja, aún vuestros parientes, bajo el liderazgo de los que han rechazado al Hijo del Hombre, os entregarán a la prisión y a la muerte. Por un tiempo puede que todos los hombres os odien por mí, pero aún en esas persecuciones yo no os abandonaré. Mi espíritu no os dejará. Tened paciencia. No dudéis de que este evangelio del reino triunfará sobre todos los enemigos y finalmente será proclamado a todas las naciones. Jesús hizo una pausa mientras contemplaba la ciudad. El maestro se percataba de que el rechazo del concepto espiritual del Mesías, la determinación de aferrarse con persistencia y ciegamente a la misión material del libertador esperado, llevaría finalmente a los judíos a un conflicto directo con los poderosos ejércitos romanos, y que esa lucha tan solo resultaría en la destrucción final y completa de la nación judía. Cuando su pueblo rechazó su autootorgamiento espiritual y se negó a recibir la luz del cielo que tan misericordiosamente brillaba sobre ellos, sellaron así su destino como pueblo independiente con una especial misión espiritual en la tierra. Aún los líderes judíos posteriormente reconocieron que fue esta idea secular del Mesías la que llevó directamente a la turbulencia que finalmente produjo su destrucción. Puesto que Jerusalén sería la cuna del primitivo movimiento del Evangelio, Jesús no quería que los maestros y predicadores de este perecieran en la derrota terrible del pueblo judío en conexión con la destrucción de Jerusalén. Por eso él dio estas instrucciones a sus seguidores. Mucho le preocupaba a Jesús que algunos de sus discípulos cayeran en las revueltas venideras y perecieran en la caída de Jerusalén. Entonces preguntó a Andrés: pero maestro, si la ciudad santa y el templo han de ser destruidos, y si tú no estarás aquí para guiarnos, ¿cuándo debemos abandonar Jerusalén? Dijo Jesús: podéis permanecer en la ciudad después que yo me haya ido, aún a través de estos tiempos de congoja y persecución amarga. Pero cuando veáis que Jerusalén está siendo rodeada por los ejércitos romanos después de las revueltas de los falsos profetas, sabréis que su desolación está por llegar. Entonces debéis huir a las montañas. Que nadie de los que están en la ciudad y a su alrededor se quede para tomar nada, y que nadie de los que está afuera se atreva a entrar. Habrá gran tribulación, porque esos serán los días de la venganza gentil. Una vez que vosotros hayáis abandonado la ciudad, este pueblo desobediente caerá por la espada y será cautivo de todas las naciones. Así destruirán los gentiles la ciudad de Jerusalén. Mientras tanto os advierto, no os engañéis. Si alguien viene a vosotros decir: mirad, aquí está el libertador, o mirad, allí está él, no le creáis, porque surgirán muchos falsos maestros y muchos serán conducidos por el camino erróneo. Pero vosotros no debéis engañaros, porque os he dicho esto por adelantado. Los apóstoles permanecieron sentados en silencio a la luz de la luna durante un largo periodo, mientras estas predicciones sorprendentes del maestro se iban asentando en sus mentes confusas. Y fue en conformidad con esta misma advertencia que prácticamente todo el grupo de creyentes y discípulos huyó de Jerusalén en cuanto aparecieron las tropas romanas
y buscó amparo seguro en Pella, al norte. Aún después de esta advertencia explícita, muchos de los seguidores de Jesús interpretaron estas predicciones como refiriéndose a los cambios que obviamente ocurrirían en Jerusalén cuando la reaparición del Mesías resultara en el establecimiento de la Nueva Jerusalén y en la expansión de la ciudad que luego se tornaría la capital del mundo. En su mente, estos judíos estaban decididos a relacionar la destrucción del templo con el fin del mundo. Creían que esta nueva Jerusalén llenaría toda Palestina, que el fin del mundo sería seguido por la aparición inmediata de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así pues, no es extraño que Pedro dijera: Maestro, sabemos que todas las cosas pasarán cuando aparezcan los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero ¿cómo sabremos cuándo retornarás tú para que todo esto ocurra? Cuando Jesús oyó esto, permaneció pensativo por un tiempo y luego dijo: Tú caes constantemente en el error porque siempre tratas de vincular la nueva enseñanza con la antigua. Estás resuelto a tergiversar toda mi enseñanza, insistes en interpretar el Evangelio de acuerdo con tus creencias establecidas. Sin embargo, trataré de esclarecer. Fíjense, yo me fijaba estas profecías que ahorita muchas iglesias cristianas, como dice ahí, las relacionan con el fin del mundo. Y estas profecías no las dijo Jesús para que ocurrieran dentro de 2000 años. ¿A quién le interesa una profecía? ¿Para qué me vas a decir a mí algo que va a ocurrir en el año 4000? ¿Qué me voy a preparar yo? Jesús está diciendo eso porque eso va a ocurrir 40 años más tardar, en el año 70. Va a ocurrir esa invasión romana. O sea, y esas profecías ocurrieron tal como las dijo Jesús. Y él les dijo: cuando vean las tropas llegar, que salgan huyendo, no se les ocurra devolverse. Esta gente no viene a tomar rehenes, ¿no? Viene a destruir todo, como efectivamente así lo hizo. Y también por eso mismo que les advirtió de esos falsos profetas. Realmente la causa de esa invasión romana fue por un falso profeta, ahorita no me acuerdo ni cómo se llama, que se autodeclaró Mesías y mandó a la revuelta, cosa que siempre vimos en los documentos anteriores. Los apóstoles estaban esperando que Jesús hiciera eso, que convocara a los ejércitos, que se levantara en armas contra el imperio romano, y Jesús nunca les hizo caso a eso, les advirtió que ese no era su plan, pero sí va a venir alguien después haciendo eso. Y esa es la razón por la cual Roma se obstinó de este pueblo con tanta revuelta. Y cuando decidió poner orden, no vino a poner orden metiendo preso a 5, vino pues, destruyendo todo y sacando a esa gente de esa ciudad. O sea, no había manera de que entendieran. Y, y, y bueno, hasta 1946 creo que fue que se creó el nuevo Estado de Israel, que pudieron volver. O sea que sí fue un exilio bastante grande, como también Jesús prometió, o sea, dijo que van a ser dispersados por todas las naciones, efectivamente. Si alguno quiere hacer algún comentario, agregar algo, allá está Claudio, una mano levantada. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, mi comentario es el siguiente. Habiendo durante mucho tiempo con la misma confusión que tenían los cristianos en general por lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, creo que esto es capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla de la destrucción del templo y de que él iba a volver. O sea, ellos entendieron que las dos cosas iban a pasar. Jesús les dijo que no iba a pasar otra generación, en esta misma generación iban a suceder estas cosas. Y ellos entendieron que Él también iba a volver en muy poco tiempo. Y en realidad estaba hablando solamente de la destrucción del templo. Posiblemente en los párrafos que ahora haya que leer, o sea, va a estar un poco mejor explicado. Pero
en la Biblia cristiana, hay, o sea, es para confundir realmente, porque uno se preguntaba, pero ¿cómo? Jesús dijo que en esta generación iba a volver y ya van 2000 años y todavía no volvió. Pero en realidad, o sea, en el libro de Urantia está muchísimo más claro. Era eso nada más. Muchas gracias. Exactamente, como va a decir ahí, ellos relacionaron las dos cosas cuando Jesús no, nunca mencionó que después que se destruya todo yo voy a volver. ¿No? ¿Alguien más? Si no hay más comentarios, los dejo con Flor. Muchas gracias, Luisito. 2. El segundo advenimiento del Maestro. En varias ocasiones había hecho declaraciones Jesús que condujeron a sus oyentes a deducir que, aunque él intentaba dentro de poco dejar este mundo, con toda certeza retornaría para consumar la obra del reino celestial. A medida que crecía en sus seguidores el convencimiento de que él los iba a dejar y después de haber partido él de este mundo, era natural que todos los creyentes se aferraran firmemente a esas promesas de retorno. La doctrina del segundo advenimiento de Cristo se incorporó de este modo en fecha temprana en las enseñanzas de los cristianos y casi todas las generaciones subsiguientes de discípulos creyeron devotamente en esta verdad y esperaron con confianza su llegada. Si debían separarse de su maestro e instructor, tanto más estos primeros discípulos y apóstoles se aferraron a la promesa de su retorno y no perdieron tiempo en asociar la destrucción prevista de Jerusalén con este segundo advenimiento prometido. Así continuaron interpretando sus palabras, a pesar de que a lo largo de esta instrucción vespertina en el Monte de los Olivos, el maestro puso particular cuidado en prevenir precisamente este error. Respondiendo ulteriormente a la pregunta de Pedro, Jesús dijo: ¿Por qué persistís en considerar que el Hijo del Hombre se sentará en el trono de David y esperáis que se cumplan los sueños materiales de los judíos? ¿Acaso no os he dicho en todos estos años que mi reino no es de este mundo? Las cosas que contempláis ahora a vuestros pies están llegando a su fin, pero este será un nuevo comienzo del cual el Evangelio del Reino se expandirá a todo el mundo y esta salvación será para todos los pueblos. Cuando el reino haya llegado a su fruto pleno, estad seguros de que el Padre en el cielo no dejará de visitaros con una revelación ampliada de la verdad y con una enaltecida demostración de rectitud, aun como ya otorgó a este mundo a aquel que se convirtió en el príncipe de las tinieblas, y luego a Adán, que fue seguido por Melquisedec, y en estos días el Hijo del Hombre. Así pues, mi Padre continuará manifestando su misericordia y mostrando su amor aún a este mundo tenebroso y malvado. Así también yo, después que mi Padre me haya investido de todo poder y autoridad, continuaré siguiendo vuestra suerte y guiando los asuntos del reino mediante la presencia de mi Espíritu, que pronto será derramado sobre toda la carne. Aunque así estaré presente con vosotros en espíritu, también os prometo que alguna vez volveré a este mundo, donde he vivido esta vida en la carne, logrando la experiencia simultánea de revelar a Dios al hombre y conducir al hombre a Dios. Muy pronto debo abandonaros y emprender la obra que el Padre ha confiado en mis manos, pero seáis valerosos, porque alguna vez retornaré. Mientras tanto, mi espíritu de la verdad de un universo os confortará y os guiará. Ahora me contempláis en debilidad en la carne, pero cuando retorne será con poder y en espíritu. El ojo de la carne contempla al Hijo del Hombre en la carne, pero solo el ojo del espíritu podrá contemplar al Hijo del Hombre glorificado por su Padre y apareciendo en la tierra en su propio nombre. Pero los tiempos de la reaparición del Hijo del Hombre tan solo son conocidos en los concilios del paraíso. Ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo esto ocurrirá. Sin embargo,
deberíais comprender que cuando este evangelio del reino haya sido proclamado a todo el mundo para la salvación de todos los pueblos, y cuando la plenitud de la era haya acontecido, el Padre os enviará otro otorgamiento dispensacional. Si no, el Hijo del Hombre retornará para adjudicar la era. Ahora bien, en cuanto a las tribulaciones de Jerusalén, de las que os he hablado, no pasará esta generación hasta que se cumplan mis palabras. Pero en cuanto a los tiempos del nuevo advenimiento del Hijo del Hombre, nadie en el cielo ni en la tierra puede presumir hablar. Pero conoced la maduración de una era. Debéis estar alertas para discernir los signos de los tiempos. Sabéis que cuando ya la rama de la higuera está tierna y brotan sus hojas, el verano está cerca. Del mismo modo, cuando el mundo haya pasado el largo invierno de la mentalidad materialista y discernáis el advenimiento de la primavera espiritual de una nueva dispensación, sabréis que se acerca el verano de una nueva visitación. Pero, ¿cuál es el significado de esta enseñanza que tiene que ver con la venida de los hijos de Dios? ¿Acaso no percibís que cuando cada uno de vosotros sea llamado a abandonar la lucha de la vida y trasponer la puerta de la muerte, estaréis en la presencia, en la inmediata presencia de la justicia, y que estáis cara a cara ante el hecho de una nueva dispensación de servicio en el plan eterno del Padre Infinito? A lo que el mundo entero debe, de hecho, enfrentarse al final de una era, vosotros, como individuos, debéis enfrentaros con certeza, como experiencia personal, cuando alcancéis el fin de vuestra vida natural, y por ello debéis pasar y enfrentarte a las condiciones y demandas inherentes a la próxima revelación de la progresión eterna del reino del Padre. De todos los discursos que pronunció el Maestro a sus apóstoles, ninguno, nos dicen los reveladores, ninguno resultó nunca tan confuso en la mente de ellos como este, pronunciado ese martes al anochecer en el Monte de los Olivos, referente al doble tema de la destrucción de Jerusalén y el segundo advenimiento del Maestro. Y aquí nos dicen un detalle muy interesante los reveladores que creo que podemos poner atención para saber en dónde estamos hoy, qué es lo que pasó. Vamos a verles. Hubo, por lo tanto, poco acuerdo entre los relatos escritos subsiguientes, basados en los recuerdos de lo que había dicho el maestro en esta extraordinaria ocasión. Como quedaron muchas lagunas en lo que posteriormente fue escrito sobre lo dicho este martes por la noche, surgieron muchas tradiciones. Y muy pronto, en el segundo siglo, un escrito apocalíptico judío sobre el Mesías, originado por un tal celta empleado en la corte del emperador Calígula, fue enteramente copiado en el Evangelio según Mateo y posteriormente agregado en parte a los registros de Marcos y Lucas. Fue en estos escritos de celta en los que apareció la parábola de las 10 vírgenes. Ninguna parte del escrito evangélico sufrió nunca de la tergiversación tan desconcertante como sufrieran las enseñanzas de esta noche. Pero el apóstol Juan nunca se confundió de esta manera. Mientras estos 13 hombres reanudaban su viaje hacia el campamento y estaban mudos y bajo gran tensión emocional, Judas había finalmente confirmado su decisión de abandonar a sus asociados. Era tarde cuando David Zebedeo, Juan Marcos y varios de los discípulos principales recibieron a Jesús y a los 12 en el nuevo campamento. Pero los apóstoles no querían dormir. Querían saber más sobre la destrucción de Jerusalén, la partida del Maestro y el fin del mundo. Hay muchos detalles aquí que me llaman la atención. Primero, en una parte se refiere a una nueva revelación. Y siempre me he preguntado si Jesús estaba refiriendo al libro de Urantia, por ejemplo. Y claro, después dice que vendrá un hijo también, ¿no? Pero es muy interesante porque esta es una nueva revelación que nos aclara mucho de lo que sucedió antes. Y por otro lado, bueno, nos dicen con santo y seña qué es lo que pasó,
que, bueno, el día de hoy tenemos este entendimiento ligeramente modificado sobre lo que nuestro Jesús dijo ese martes en la noche, ¿no? Y es lo que nos llegó, pero para eso son las revelaciones. Marcelo, adelante. Sí, nuevamente hola a todos. Mira, sobre eh, que menciona el segundo párrafo, que menciona cuando el reino haya llegado a su plena madurez, dice, estad seguros de que el Padre del cielo no dejará de visitaros con una revelación más amplia. Yo creo que esto no se refiere al libro de Urantia, sino se refiere a una subsiguiente revelación, porque dice cuando el reino haya llegado a su plena madurez. Y eso implica que todas las personas van a tener que tener incluso ojos espirituales para poder verlo. Y no todos, porque en algún lugar más adelante de este documento menciona probablemente todos, pero no todos, porque se van a necesitar un ascenso espiritual muy grande. Entonces, no creo que esa revelación se refiera al libro de Durante. Pero la pregunta que yo tengo y que te la formulo a ti, Flores, menciona en este acápite los otorgamientos dispensacionales, pero en esta misma sección se refiere y dice que las dispensaciones son enfrentadas de modo individual al final de la vida de cada uno. Entonces, estos otorgamientos dispensacionales que seguramente se va a dar en algún momento, ¿a quiénes toca? Porque si cada uno al final de su vida tiene que enfrentarse, llamaremos a un juicio, estas dispensaciones de época, que sí se dio en la época de Jesús, porque no todos tenían el ajustador, pero esta época ya es distinta. Entonces, no sé si podrías tal vez ampliarme los Ujú. conceptos y aclarar esta duda. A ver, es mi opinión personal. Según yo veo, cuando habla de las revelaciones, yo creo que está mencionando dos momentos diferentes, porque primero dice, vendrá una nueva revelación. Y luego dice, cuando la época llegue a un cierto tiempo, vendrá otra revelación, o un hijo se auto-otorgará, o sea, un hijo magisterial, creo que dice. Entonces, en mi opinión, está hablando de dos momentos diferentes. Uno en el que se va a aclarar un poco más toda la historia, etcétera, y otra donde vendrá otro hijo en una nueva revelación, pero ya más ampliada, ya con mayor información, porque ahorita no nos dijeron todo, nos dijeron lo que podíamos entender, que claro, nos amplía muchísimo lo que teníamos, ¿no? O lo que tenemos, porque no podemos negar que mucho de lo que dice, por ejemplo, la magnitud del universo, eso no lo sabíamos. La cantidad de personalidades, eso no lo sabíamos. Ahora, que hay muchas cosas que ellos mismos dicen, no les podemos decir porque no lo entenderían. Claro, primero tenemos que asimilar lo poco que nos están dando ahorita para que después, cuando la época ya esté más en conocimiento, más maduro, como dijiste tú, entonces sí puede venir una revelación mucho más ampliada de la verdad. Pero ahorita estamos en pañales prácticamente, todavía. O sea, en cuanto a conocimiento, ¿no? Ahora, de lo que tú decías de dispensación, yo creo que se refiere a, porque dice que le están dando mucha importancia a ver la segunda venida, pero creo que en lo que hay que enfocarse es en cuando nosotros vamos para allá. O sea, ellos van a venir acá, pero lo que nos debe de interesar es hacerlo bien ahorita porque nosotros vamos a llegar allá y ahí es donde vamos a empezar con una nueva realidad de vida. Es lo que yo entiendo, esa parte. Porque sí, o sea, nos podemos preguntar miles de veces, ¿y cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir a arreglar las cosas? Pero ¿y nosotros cuándo las vamos a arreglar? Empezando de manera personal y como mundo, ¿no? Pero a nosotros se nos va a acabar el tiempo en algún momento. Entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo, como a veces digo, bien y bonito, porque en algún momento vamos a estar ante el jurado y nos van a decir, híjole, como que te faltó un poquito, como que lo hiciste muy bien, depende. En eso sí deberíamos de poner atención, en cómo lo estamos haciendo. Ah, Claudio. Seguimos conversando, Marcelo. Claudio. Bueno, a ver, es, es complejo el poder entender si
si de lo que está hablando ahí Jesús es del libro de Urantia o de una visita de un ser abonal, ¿no? Hay algo seguro, o sea, según el libro de Urantia, las fases que tiene de dispensaciones, el libro no es parte, ¿sí? O sea, se recibe Adán y Eva, se recibe un hijo abonal, este, en- puede venir, o sea, como quizás vino Melquisedec, o sea, se ha hecho hombre, o nacer como nació Jesús de madre, digamos, desde niño. Y puede haber varias otras visitas de hijos abonales. No habla de que tiene que venir una revelación como es el libro. Por eso me llama la atención muchas veces, o sea, lo, lo cambiado que estamos nosotros como planeta en lo que tiene que ver a el manejo espiritual. Yo no tengo ninguna duda de que el libro de Grantia es una revelación, pero no es lo que normalmente viene. Después a lo que decía Marcelo, ¿no? Respecto a las dispensaciones. Eh, Bien dijiste que, o sea, tiene que pasar alguna era o lo que fuera, o una visita de un hijo abonal o algo por el estilo, como para que haya un despertar de todos los que estaban dormidos, que no hayan sido culpables de, de haber negado, digamos, a Dios. Ya. Pero a lo que vamos es cuándo vamos a despertar. Eso va a depender de nuestra preparación, ¿sí? Ujú. Entonces ahí sí, quizás, o sea, haya que esperar o quizás 3 días o quizás 1000 años o quizás una nueva visita de un ser divino. Este, no sé si fui claro, pero bueno, intenté más o menos explicar qué es lo que pienso, nada más. Sí, muy Pero por claro. supuesto, es una opinión personal, ¿eh? Gracias. No, gracias, Claudio. Muy, Gracias. muy claro, sí, definitivamente. Adelante, Octavio. Gracias. Miren, yo mi interpretación es la siguiente. Definitivamente no va a venir en cuanto a la revelación, porque la revelación es como la semilla de lo que se tiene que hacer y de alguna manera todavía no se ha trabajado en ello. Falta mucho por aplicarla porque de alguna manera las enseñanzas de la revelación se puedan de algún modo estar viviendo. Entonces para mí es una etapa más adelante y donde de algún modo ya la espera pues va a estar en una situación espiritual, si no a lo mejor de luz y vida, pero sí ya más avanzado. Entonces yo así es como interpreto el segundo advenimiento, ¿no? Ujú. Que él plantea ahí, porque definitivamente esto apenas empieza. Entonces siento que es para una etapa más adelante y que en unas circunstancias espirituales pues más favorables. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que están hablando de tres cosas. Una, revelación, otra, dispensación y otra, segunda venida. O sea, son tres cosas que están abarcando en estos párrafos. Ujú, pero sí, totalmente de acuerdo. Jesús, cuando venga, será su segunda venida, no una revelación. Bueno, claro, se va a revelar como es para quien lo vea, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el documento, ¿sí? Adelante, Luisito. 3. La conversación posterior en el campamento. Mientras se reunían alrededor del fuego unos 20 de ellos, Tomás preguntó, puesto que has de volver para terminar la obra del reino, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras tú estás lejos, ocupado en los asuntos de tu Padre? Jesús, mirándolo a la luz de las llamas, respondió, Tomás, tú tampoco comprendes lo que yo he estado diciendo. ¿Acaso no te he enseñado todo este tiempo que tu relación con el reino es espiritual e individual, que es totalmente un asunto de experiencia personal en el espíritu, mediante la comprensión por la fe de que tú eres un hijo de Dios?
¿Qué más he de decir? La caída de las naciones, la derrota de los imperios, la destrucción de los judíos incrédulos, el fin de una era, aún el fin del mundo. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas con el que cree en el Evangelio y que ha refugiado su vida al amparo del reino eterno? Vosotros que sois conocedores de Dios y creyentes en el Evangelio, ya habéis recibido las certezas de la vida eterna, puesto que vuestras vidas han sido vividas en el Espíritu y para el Padre, nada puede ser una preocupación seria para vosotros. Los constructores del reino, los ciudadanos acreditados de los mundos celestiales, no se molestan por los altibajos temporales ni se perturban por los cataclismos terrestres. ¿Qué importancia tiene el que caigan las naciones, que termine la era, que todas las cosas visibles se destruyan, en vista de que sabéis que vuestra vida es el don del Hijo y que Él está eternamente segura en el Padre? Habiendo vivido la vida temporal por la fe y habiendo rendido los frutos del Espíritu en forma de la rectitud que se manifiesta en servicio amoroso para con vuestros semejantes, podéis contemplar con confianza el próximo paso en la carrera eterna, con la misma fe de sobrevivencia que os ha llevado a través de vuestra primera y terrenal aventura en la filiación con Dios. Cada generación de creyentes debe continuar su obra en vista del posible retorno del Hijo del Hombre, exactamente como cada creyente lleva hacia adelante su obra de vida en vista a la muerte natural inevitable y siempre amenazante. Cuando te hayas establecido de una vez por la fe como hijo de Dios, ninguna otra cosa importa en cuanto a la certeza de la sobrevivencia. Pero no os equivoquéis, esta fe de sobrevivencia es una fe viva y cada vez manifiesta más fruto de ese divino espíritu que la inspira en primer término en el corazón humano. El que hayas aceptado cierta vez la filiación en el reino celestial no os salva si persistentemente y a sabiendas rechazáis aquellas verdades que tienen que ver con la rendición progresiva de frutos espirituales de los hijos de Dios en la carne. Vosotros que habéis estado conmigo en los trabajos del Padre sobre la tierra, aún ahora podéis abandonar el reino si halláis que no amáis el camino del servicio del Padre para con la humanidad. Como individuos y como generación de creyentes, oídme cuando os digo una parábola. Hubo cierta vez un hombre que antes de partir para un largo viaje a otro país, llamó a todos sus siervos de confianza y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, y así sucesivamente. A todo el grupo de mayordomos honrados le confió a cada uno sus bienes conforme a las varias habilidades de cada cual. Y luego partió de viaje. Cuando su amo hubo partido, los siervos se pusieron a trabajar para hacer ganancias de la riqueza que él les había confiado. Inmediatamente el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y muy pronto ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, poco después tenía 2 más. Así pues, todos los siervos lograron ganancias para su maestro, excepto aquel que había recibido un solo talento. Él se fue por su cuenta y cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Dentro de poco el señor retornó inesperadamente y llamó a sus mayordomos para que le rendieran cuentas. Y cuando todos ellos fueron convocados ante su amo, el que había recibido los 5 talentos se adelantó con el dinero que se le había confiado y los 5 talentos adicionales, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste para invertir y me regocija entregarte otros 5 talentos de ganancia. Y entonces el amo le dijo: bien hecho, mi buen y fiel siervo. Sobre poco has sido fiel, ahora te nombraré mayordomo sobre muchas cosas. Entra así
en el gozo de tu Señor. Luego, el que había recibido los 2 talentos se adelantó diciendo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí que yo he ganado otros 2 talentos adicionales. Su señor entonces le dijo, bien hecho, mi buen y fiel mayordomo. Tú también has sido fiel sobre pocas cosas y ahora te pondré a cargo de muchas. Entra en el gozo de tu Señor. Luego se presentó para rendir cuentas el que había recibido 1 talento. Este siervo se adelantó diciendo, Señor, yo te conocía y me daba cuenta de que eres un hombre duro porque esperas ganancias sin haber trabajado personalmente, por lo cual tuve miedo de arriesgar lo que me había confiado. Escondí en un lugar seguro tu talento en la tierra. Aquí está, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su amo respondió, tú eres un mayordomo indolente y holgazán. Por tus propias palabras, tú confiesas que sabías que yo requería de ti una relación de cuentas con una ganancia razonable, tal como tus diligentes semejantes me han rendido este día. Sabiendo esto, por lo menos debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces el mayordomo jefe al mayordomo jefe, este señor le dijo, quitadle pues este talento a este siervo que no piensa en la ganancia y darlo al que tiene los 10 talentos. Al que tiene más le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. No podéis estaros quietos en los asuntos del reino eterno. Mi Padre requiere que todos sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Vosotros que conocéis estas verdades debéis rendir cada vez más los frutos del Espíritu y manifestar una devoción consciente al servicio altruista de vuestros compañeros servidores. Y recordad que cuando ministréis aún al más humilde de mis hermanos, hacéis ese servicio para mí. Así pues deberéis proseguir en la obra de los asuntos del Padre ahora y después, aún por siempre jamás. Continuad hasta que yo regrese. Haced fielmente lo que os he encomendado. Así estaréis listos para el llamado de cuentas cuando la muerte os llegue. Habiendo vivido así, para la gloria del Padre y la satisfacción del Hijo, entraréis con regocijo y enorme gozo al servicio eterno del reino sempiterno. La verdad está viva. El espíritu de la verdad por siempre conduce a los hijos a la luz, a nuevos dominios de realidad espiritual y servicio divino. Se os da la verdad para que la cristalicéis en formas establecidas, seguras y honradas. Vuestra relación de la verdad tanto se ha de enaltecer al pasar por vuestra experiencia personal que se descubrirá nueva belleza y nuevos frutos espirituales ante todos los que contemplan vuestros frutos espirituales y por ello son conducidos a glorificar al Padre que está en el cielo. Solo aquellos siervos fieles que crecen así en el conocimiento de la verdad y que así desarrollan una capacidad de apreciación divina de las realidades espirituales pueden esperar alguna vez entrar plenamente en el gozo de su Señor. Qué triste visión para las generaciones sucesivas de los seguidores profesos de Jesús decir, refiriéndose a su mayordomía de la verdad divina. Aquí, maestro, está la verdad que tú nos confiaste 100 o 1000 años atrás. Nada perdimos, hemos conservado fielmente todo lo que nos dijiste. No hemos permitido que se haga ningún cambio en lo que nos enseñaste. Aquí está la verdad que tú nos dijiste. Pero este llamado concerniente a la indolencia espiritual no justifica al mayordomo de verdad vacío en la presencia del maestro. De acuerdo con la verdad entregada en vuestras manos, el maestro de la verdad requerirá una rendición de cuentas. En el próximo mundo se os pedirá que deis cuenta de los dones y mayordomías de este mundo, sean los talentos inherentes pocos o muchos. Es necesario enfrentarse con una rendición de cuentas justas y misericordiosas. Si los dones se usan tan solo en empresas egoístas y no se presta atención alguna a los deberes más altos de obtener mayores frutos del Espíritu,
tal como se manifiestan en el servicio de los hombres cada vez más extenso y en adoración de Dios, tales mayordomos egoístas deben aceptar las consecuencias de su elección deliberada. Cuán semejante a todos los mortales egoístas fue este siervo infiel con un solo talento, por cuanto culpó directamente a su señor de su propia indolencia. Cuánta tendencia tiene el hombre cuando se enfrenta con su propio fracaso a culpar a otros, muchas veces a los que menos se lo merecen. Dijo Jesús esa noche al dirigirse ellos a su reposo: libremente habéis recibido, por lo tanto libremente debéis dar la verdad del cielo, y esta verdad se multiplicará al ser dada y se mostrará en una luz creciente de gracia salvadora, aún a medida que vosotros la ministráis. Bueno, esa parábola que muchos confunden, creen que los talentos es que yo tengo talento para la música, yo tengo talento para la escultura, yo tengo talento para la cocina. Creen que esos son los talentos que regala el Señor. Y aquí se ve que el talento es la palabra recibida, la verdad, que la revelación que hemos recibido, ese es el talento. Ahora, ¿qué hiciste tú con ese talento? No, Señor, aquí lo tengo guardado y tú me lo sé de memoria, no le he agregado nada, como dice ahí, que es lo que han hecho muchas iglesias. No permiten que eso se le agregue ni se le quite nada porque ya eres un hereje. No le dan, no permiten que tú le agregues los talentos que tú negociaste, porque los 5 talentos es la verdad, los otros 5 es la experiencia que tú traes. Aquí está, Señor, aquí te devuelvo la experiencia, lo que yo hice con esos talentos. Y pienso yo que eso es lo que espera el Señor de nosotros, los frutos. Si me diste 5, aquí están los otros 5. Es mi vida. No devolverte los 5 como hizo que él, le devolvió 1. O sea, no lo hizo vida en sí, no ganó nada. Por eso fue rechazado. Sí, y así se ve, como se dice que así vamos a tener que rendir cuenta a todos. Y otra cosa que me llamó la atención es algo que yo lo oí hace muchos años, que dice que en el mundo, en la vida, y supongo que en la otra vida, nada está estático, nada está neutro. Pues, el estado neutro no existe. O sea, si nosotros no estamos progresando, si no estamos creciendo, estamos decreciendo. Si no estamos mejorando, estamos desmejorando. No hay una forma que decir que yo diga que yo quedé así, que me quedé en ese estado. ¿Ok? Vamos a ver, Aníbal. Sí, para mí los talentos son este conocimiento, estos, todo este conocimiento que hemos recibido, que por otro lado pues lo hemos recibido gratis. Y, y el que hizo nada con el talento que le dieron y lo devolvió tal como se lo entregaron es un perezoso espiritual. Y como no hizo nada, y aunque haya aceptado la afiliación con el reino, ni siquiera se salvará, que eso lo dijo también ahí Jesús. El hecho de uno aceptar la afiliación con el reino de Dios y no hacer nada, eso no nos va a permitir salvarnos. En este sentido, salvarnos es que lo resuciten a uno. Pero no es necesariamente la salvación, no es la resurrección, es todo lo que viene después de allí, ¿no? Creo que la resurrección es lo que nos da, porque tarde o temprano vamos a resucitar, unos resucitarán al tercer día, otros se van a tener que esperar una dispensación, pero al final pienso que todos vamos a resucitar. La salvación es lo que nos va a permitir a nosotros progresar y progresar, progresar hasta poder llegar al paraíso, a poder ver a la Trinidad misma. ¿Alguien más? Sí, Rafael. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, yo considero que que efectivamente los talentos, yo lo llevaría un poco más allá de la información. Sí, por supuesto nos está siendo entregada una información, pero también habilidades, también fortaleza física, también agilidad mental, algunos, capacidad de palabra a otros, flexibilidad corporal a otros. Y yo creo que
eh, Dios quiere una participación completa, integral de nosotros en su propia creación. A eso nos llama. Eh, y, siempre he sido partidario de la idea de que cualquier habilidad, si no se practica, se pierde para siempre. Entonces, nos llama a ser partícipes de la creación. No nada más nos da información, sino también talentos y cualidades y energía vital, y nos llama a utilizar todo eso en su propia creación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Octavio, Bueno, Octavio, aquí hay un detalle que a lo mejor debemos considerar. En el contexto de aquellos tiempos, un talento no tiene nada que ver con las cualidades de una persona o una habilidad. Era una unidad de peso. Un talento era una unidad de peso, era una especie como de cantidad, por ejemplo, de un metal. Y es por eso que a veces se confunde. Por ejemplo, dice, un talento equivalía aproximadamente a unos 30 o 34 kilos de metal, el peso que un hombre adulto podía cargar sobre sus hombros, ¿sí? En la época de Jesús, cuando se mencionaba un talento, no se hablaba de una habilidad, una capacidad natural o un don personal como entendemos las palabras hoy en día. En el mundo antiguo, un talento era estrictamente una unidad de medida de peso utilizada principalmente para tasar metales preciosos como el oro y la plata. Entonces, ya entendiendo este contexto, pues ahora sí podemos entender la parábola de Jesús. Gracias. gracias, Octavio. No hay más preguntas. Los dejo nuevamente con Flor. Gracias, Luisito. Bien, 4. El retorno de Micael. De todas las enseñanzas del maestro, ninguna fase fue tan completamente tergiversada como esta promesa de volver alguna vez en persona a este mundo. No es extraño que Micael estuviera interesado en retornar alguna vez al planeta en el que había experimentado su séptimo y último auto-otorgamiento como mortal del reino. Es tan solo natural creer que Jesús de Nazaret, ahora gobernante soberano de un vasto universo, se interesara por volver, no solo una, sino aún muchas veces, al mundo en el cual vivió una vida tan singular y finalmente ganó del Padre para sí mismo el don ilimitado de poder y autoridad universales. Urantia será eternamente una de las 7 esferas de natividad de Micael en su proceso de ganar la soberanía universal. Jesús, en numerosas ocasiones y a muchas personas, declaró su intención de retornar a este mundo. A medida que sus seguidores despertaron al hecho de que su maestro no actuaría como libertador temporal y a medida que escucharon sus predicciones sobre la caída de Jerusalén y de la nación judía, comenzaron de la manera más natural a asociar su retorno prometido con estos eventos catastróficos. Pero cuando los ejércitos romanos arrasaron los muros de Jerusalén, destruyeron el templo y dispersaron a los judíos de Judea, y aún el maestro no se había revelado en poder y gloria. Sus seguidores comenzaron a formular la creencia que eventualmente asoció el segundo advenimiento de Cristo con el fin de la era, aún con el fin del mundo. Jesús prometió hacer 2 cosas después de haber ascendido al Padre, y una vez que hubiese sido puesto en sus manos todo el poder en el cielo y en la tierra. Primero, prometió, en primer término, enviar al mundo y en su lugar a otro maestro, el Espíritu de la verdad, y esto lo hizo el día de Pentecostés. En segundo lugar, prometió de la forma más certera a sus seguidores que alguna vez él volvería personalmente a este mundo, pero no dijo cómo, dónde, ni cuándo volvería a visitar este planeta de su experiencia autootorgadora en la carne. En una ocasión sugirió que, como el ojo de la carne le había contemplado mientras vivía aquí en la carne, a su retorno, por lo menos en una de sus posibles visitas, tan solo sería discernido por el ojo de la fe espiritual. Muchos de nosotros, nos dicen los reveladores, tienden a creer que Jesús retornará a Urantia muchas veces durante las eras venideras. No tenemos su promesa específica de tal pluralidad de visitas.
pero parece la más probable que el que lleva entre sus títulos universales el de príncipe planetario de Urantia visitará muchas veces el mundo, al mundo cuya conquista le confirió tan singular título. Creemos muy positivamente que Micael volverá en persona a Urantia, pero no tenemos la menor idea de cuándo ni de qué manera elegirá hacerlo. Y aquí nos plantean unas preguntas muy interesantes. ¿Se producirá este segundo advenimiento sobre la Tierra en conexión con el juicio terminal de esta era corriente, sea o no sea, con la aparición asociada del Hijo Magisterial? ¿Vendrá en relación con la terminación de alguna era urantiana subsiguiente? ¿Vendrá sin anuncio o como evento aislado? No lo sabemos. De una sola cosa estamos seguros, y que cuando Él retorne, muy probablemente todo el mundo lo el gobernante supremo de un universo, y no como un desconocido recién nacido en Belén. Pero, y aquí hay que poner atención en este detalle, pero si todos los ojos lo han de contemplar, y si tan solo los ojos espirituales pueden discernir su presencia, mucho se postergará su advenimiento. Y aquí nos dan una sugerencia. Por lo tanto, haríais bien en disasociar el retorno personal del maestro a la tierra de todo evento establecido o época fijada. Estamos seguros solamente de una cosa: prometió que volvería. No tenemos idea alguna de cuándo cumplirá con su promesa ni en relación con qué. Pero, por lo que sabemos, puede aparecer en la Tierra en cualquier momento y puede no aparecer hasta que no hayan pasado eras tras eras y todas hayan sido debidamente adjudicadas por sus hijos asociados del cuerpo del paraíso. El segundo advenimiento de Micael a la Tierra es un evento de enorme valor sentimental tanto para los seres intermedios como para los humanos. Pero por otra parte, no es de inmediata importancia para los seres intermedios ni de mayor importancia práctica para todos los seres humanos que el acontecimiento común de la muerte natural que precipita tan repentinamente al hombre mortal en el abrazo inmediato de esa sucesión de acontecimientos universales que conduce directamente a la presencia de este mismo Jesús, el gobernante soberano de nuestro universo. Los hijos de la luz están destinados a verlo. Y no es preocupación seria que vayamos nosotros a Él o que acaso Él primero venga a nosotros. Estad pues vosotros siempre listos para recibir en la tierra, así como Él está siempre listo para recibiros en el cielo. Anticipamos con confianza su gloriosa aparición, aún sus venidas repetidas, pero nuestra ignorancia es total en cuanto a cómo, cuándo o en relación con qué está destinado a aparecer. Este hermoso documento fue ahora leído por Carlitos García, Luis Villamizar y una servidora Flor Robles. Entonces aquí vemos, o sea, es importante saber que Él va a venir, pero también es importante que sepamos que igual lo vamos a ver cuando vayamos nosotros para allá. Y eso es bien motivante, creo yo. Claro, si pensamos en nosotros, en este planeta, por supuesto que nos encantaría verlo aquí de regreso. A mí me encantaría verlo, por supuesto, aquí, pero también sé que lo voy a ver después. Bueno, estoy trabajando para verlo después. Yo asumo que todos nosotros también. Es hermoso este documento y se presta para mucha conversación y mucho discernimiento. ¿Alguna inquietud? Adelante, Valdemar. Sí, quisiera leer sin interpretar esta parte que le dice a Tomás para dejarnos de preocupar tanto si la venida, no la venida, cuándo, cómo, los problemas del mundo. Lo voy a leer textualmente como viene aquí. Puesto que vuestras vidas han sido vividas en el Espíritu y para el Padre, nada puede ser una preocupación seria para vosotros, los constructores del reino, los ciudadanos acreditados de los mundos celestiales. No se molestan por los altibajos temporales ni se perturban por los cataclismos terrestres. ¿Qué importancia tiene para vosotros que creéis en este evangelio del reino, de que caigan las naciones, que termine la era, que todas las cosas visibles se destruyan?
sin comentarios. Yo creo que tenemos que darle importancia, no darle demasiada importancia a las cosas de este mundo ni las cosas temporales. Gracias. Sí, en realidad tenemos que trabajar para sacar adelante todos los detalles del mejor modo posible, con la mejor fuerza que podamos tener, sabiendo que en algún momento ese esfuerzo será compensado, ¿no? Aunque sea difícil aquí. Adelante, Siler. Gracias, Valdemar. Gracias. Bueno, yo veo las cosas así. Lo que pasa es que en aquel tiempo, cuando Jesús dijo que iba a venir y le estaba hablando a sus apóstoles, de alguna manera, pues, era como una especie de esperanza y de motivación, ¿no? Porque pues, se creó un lazo, un vínculo muy, muy fuerte de fraternidad, de amor, y era lógico que pues, al irse, pues, ellos iban a quedar como angustiados, ¿no? Agobiados, desamparados. Entonces, por eso él les dijo que pues, él iba a regresar. Pero yo me pregunto, ahora nosotros con el contexto que tenemos del libro y que sabemos que hay muchas esferas y que de algún modo pienso yo, no lo sé, porque el libro no sé si lo dice y si no, no lo he captado. Él visita todas las esferas, ¿no? Tiene que ir a saber de algún modo o estar al tanto. Entonces, realmente esa segunda venida, yo no la veo así. Es importante, ¿no? Es hermosa y es lo que sea, pero es parte de sus funciones, de su protocolo normal. Es como cuando tú tienes varios hijos y en diciembre vas a ver al más chiquito y en enero te vas a ver al mayor, o que uno tiene problemas y lo vas a visitar. ¿Por qué? Porque es parte ya de su función de él. Entonces es lógico que tarde o temprano él va a venir. Entonces en ese sentido yo no lo veo tan espectacular, ¿no? Espero no que se me tome que siempre atenúo las cosas, ¿no? Pero así lo veo. Aquí lo interesante es el mensaje que acaba de leer el hermanito. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Ya con lo que nosotros sabemos de la revelación y con lo que nos espera, definitivamente que ya vives en otra dimensión, ya no sufres tanto por los problemas. Sí, sí los vives, ¿no? Pero ya tienes otra mentalidad. Entonces, si hubiera, por ejemplo, una guerra, ¿no? Como está ahorita anunciado y hay problemas, o una hambre o calamidades, pues sí las vas a padecer, ¿no? Porque pues no vas a decir que no, pero sabes que hay algo más después de eso. Y eso es lo que te da esperanza. A lo mejor no te soluciona, pero sí te da la fortaleza espiritual para afrontar esa situación, y sabes que después de que vas a morir hay algo más. Y claro, ahí depende tu crecimiento personal que hayas tenido, tu nivel de alma que hayas desarrollado, y también la cercanía con Dios que tengas, para que tengas esa fortaleza de que venga lo que venga, no importa lo que pase, como dice esa escritura. Nosotros, hermanitos, si realmente estamos como dice el libro y como lo que debemos de aprender, y que ya lo estemos sintiendo así y ejerciendo, nosotros ya estamos del otro lado. Ya lo único que nos queda es: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es todo. Yo así lo veo. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias a ti, Octavio. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Valdemar, y totalmente cierto. En realidad, hasta el miedo a la muerte se nos quita, porque sabemos que hay algo más, ¿no? Y algo hermoso además. Adelante, Marcelo. Sí, quisiera volver a la discusión del segundo documento, relacionándolo con esto último y que también mencionaba Octavio. Am, Respecto a lo que son las dispensaciones, entonces, lo que yo entiendo es que aquellas personas que no tienen miedo a todas las ocurrencias de este mundo material, cumplen bien su tarea, tratan de utilizar y mejorar los frutos del espíritu, etcétera, etcétera, van a como que resucitar al tercer día, al tercer día, ¿no? Por otro lado, tenemos que cuando viene un ser abonal o magisterial, como cuando fue la muerte de Jesús y ascendió como Micael, él puede llevar a todos los muertos y hacerlos resucitar, ¿no es cierto? Pero también está el caso de que pese a que todos estamos dotados del ajustador,
habrán personas, ¿no es cierto? O habremos, no sé, que tal vez no van a poder resucitar al tercer día, entonces ahí sí se espera la visita de un ser abonal o que pueda dispensar a todas aquellas personas que no han logrado hacerlo al tercer día. Bien, pues entonces, no siendo más por hoy, yo quiero agradecerle su presencia en esta noche, su participación. Recuerden el próximo documento del 177, para la próxima semana, continuar con esta última semana de Jesús aquí en la tierra. Ya estamos acercándonos el próximo jueves al día miércoles de esa semana. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Que pasen un resto de día muy feliz y el resto de semana igualmente. Hasta el jueves entonces, que estén muy bien. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.